Buenas, yo les vengo a hablar sobre lo que es la producción sobre de los rayos X, o en este caso de emisión de rayos X. Eh, para explicar esto, necesitamos devolvernos a lo que sería eh, al capítulo 3, donde nos hablan de los átomos. En los átomos también recordamos que tenemos lo que es la energía de enlace y las capas. Eh, ya recordando todo esto, hablamos sobre lo que es la emisión de rayos X. La emisión de rayos X se produce más que todo por la energía cinética que traen los electrones que vienen de la capa, que vienen del filamento de la parte del ánodo a chocar con lo que es el blanco. Viéndolo ya más atómicamente, aquí está el blanco, aquí está el ánodo y aquí está el blanco, digamos. Entonces los electrones que vienen del cátodo, donde el cátodo tiene el filamento y en el filamento se forma lo que es la nube de electrones, que eso está creado por lo que es eh, el calentamiento del filamento preparándose para ser disparado. Sería lo que tenemos lo que es la carga espacial, o sea, lo que es la nube de electrones. La nube de electrones se mueve por lo que es el efecto termodinámico o el efecto termodinámico, pasando por lo que es la corriente del tubo. O sea, pasa a través de la corriente de filamento, se crea lo que es la nube de electrones, pasa por la corriente de tubo, llegando a lo que son los átomos, a lo que es el blanco, y los electrones que vienen del filamento del cátodo al ánodo crean una interacción con lo que es el blanco. Existen dos tipos de radiación, de emisión de rayos X. Está el característico y está el Bremsstrahlung. El Bremsstrahlung es una palabra alemana que viene y que significa frenado. Vamos a explicar lo que sería la emisión de rayos X características. La emisión de rayos X características me dice que tengo el átomo con sus órbitas. En sus órbitas existen lo que es electrones. Tenemos dos electrones acá, tenemos 12 aquí, digamos, en este caso tenemos más aquí también. Cuatro, 5, 6. Bueno, la emisión característica me dice que tengo un electrón proyectil, el cual viene con energía cinética y viene a chocar con lo que es algún electrón de la capa más interna o de la capa de cualquiera de las capas de lo que es el átomo de tungsteno. En este caso recordamos que cada capa tiene una energía de enlace que cada energía de enlace tiene su valor, que en la capa K sería 69, en la capa L sería 12, en la capa M sería 2.8, en la capa BN sería 0.8 y en la capa O sería de 0.08, perdón, en la capa N sería 0.6 y en la capa P sería 0. Lo ideal sería que el electrón viniera a chocar con lo que es algún electrón que está en la capa O. ¿Por qué? Porque en la capa O, la energía de enlace que hay de la capa O a la capa K es realmente diferencial. Pero en este caso lo vamos a explicar así. Viene el electrón proyectil y choca con lo que es el átomo
el electrón que está en la capa K. El átomo el electrón que está en la capa K con la energía de enlace que tiene, la energía cinética que tiene que traer el electrón tiene que ser absolutamente mayor a la que está a la energía de enlace que tiene aquí en la capa K para poder arrancar el electrón y hacer lo que es el electrón proyectil, el electrón ionizado, perdón. Este sería el electrón ionizado y el electrón proyectil cambia de dirección hacia abajo, cae con un decaimiento de energía, pero igual siempre sigue dando energía cinética, como igualmente el electrón que viene de la capa K viene con energía cinética. Entonces ya cuando sucede esto, llega el electrón, choca con este, interactúa, ioniza el electrón, el mismo átomo busca la manera de rellenar el hueco que quedó, ya sea rellenándolo con lo que es la energía de enlace, con lo que es los electrones de la capa más interna o con los electrones de la capa más externa. En este caso, si lo hace con el electrón de la capa externa, o sea, de la capa más externa que está, tiene la probabilidad de crear un rayo X con una energía equivalente de 69 kiloelectronvoltios. Y esto es muy importante porque la verdad es que la mayoría de los rayos, la minoría de los rayos X, porque dado caso de que la emisión característica solo funciona en un 20% del 100% de los rayos X que llegan al blanco, la minoría son rayos X característicos y la demás es rayos X de frenado. Cuando viene el rayo X ya dado, o sea, el electrón busca llenar, el átomo busca llenar lo que es el vacío del electrón. Cuando se rellena ese vacío, entonces la emisión de rayos X sucede. Pero ¿qué pasaría con el grupo que queda acá? Este se rellena de nuevo con un electrón que está de fuera, esperando para entrar. Se queda aquí. Para la energía de enlace o para las emisiones de rayos X, normalmente nosotros necesitamos que suceda en lo que es en la capa K. Porque en la capa K tenemos lo que es la mayor energía de enlace, pero necesitamos que también sea ionizado o sea rellenado por lo que es la capa P. Tenemos 15 interacciones para cada, o sea, podemos tener 15 tipos de emisión de rayos X característicos en un átomo. Tenemos la rellenado de, si interactuar con la capa K, tenemos 5. Tenemos solo que 5 opciones para que nos emita un rayo X. Están en la capa P, la capa N, la capa M, la capa M y la capa L. Si sucede en la capa en la capa L, tenemos 4. Si sucede en la capa M, tenemos 3. Si sucede en la capa N, tenemos 2. Si sucede en la capa O, tenemos 1. Entonces, sumando esto, tendremos 15 opciones para que los rayos X, la emisión de rayos X característico pueda funcionar, o sea, pueda darse. Pero si ya hablamos de rayos X característicos, también podemos hablar de los rayos X de emisión de Breslau. La emisión de Breslau es más simple, pero menos efectiva, porque la mayoría de los rayos X son radiación de frenado. En la radiación de frenado tenemos nuestro átomo, vamos a hacer las cortitas.
Suponiendo que tenemos las 6 órbitas, viene lo que es el electrón proyectil. Viene lo que es el electrón proyectil con su energía cinética. Viene, pero no choca con ningún electrón en ninguna de las órbitas. Entonces lo que pasa es que si llega a pasar muy cerca del núcleo, el electrón cambia de dirección. Y en ese cambio hace que haya un rayo X, o sea que se emita un rayo X. En este caso, el electrón sigue con su energía cinética, pero no ioniza ninguno de los electrones de las capas internas que hay en el átomo. Pero pasa cerca del núcleo, y entonces al pasar cerca del núcleo hace lo que es una emisión de rayos X. Se produce un rayo X, se produce un fotón de rayos X. La energía, la radiación característica, la radiación Bresson, tienen la diferencia de que la Bresson, la de frenado, tiene más probabilidades de suceder que la de característica. La de frenado en un esquema sería que vienen los electrones y crean lo que es una emisión, pero todo esto, el 85%, el 80% aproximadamente son frenados, y solo el 20% sería de radiación característica. Y realmente el 80% de radiación de X de frenado vendría siendo lo que ya sería más, porque no está filtrado. Si estuviera filtrado, si está filtrado, claramente tenemos más energía de radiación de frenado, pero baja considerablemente con el filtro o con una filtración añadida. Esto quiere decir que si en caso no estuviera con una filtración, vendría siendo esto. Vendría así la emisión, donde esta parte de aquí serían rayos X característicos y este de aquí sería rayos X de frenado. ¿Por qué les comento esto? Porque en la interacción de los rayos X sucede más frecuentemente lo que es la radiación de frenado. La radiación de frenado ya sería que como lo expliqué anteriormente, que pase cerca del núcleo, pero pierda su interacción, o sea, pierda sus energías cinéticas, se vaya bajando y siga por otro camino, haciendo lo mismo con otro tipo de, o con otros átomos que se pueden encontrar, hasta perder completamente su energía cinética. El rayo X característico no, porque el rayo X característico necesita ionizar lo que es un electrón de lo que es la capa más interna, para que se puedan producir los rayos X que sean útiles o que son útiles para que tengan buena energía. Porque digamos, si llega a ocurrir lo que es que un electrón ionice lo que es en una capa que sea P, o sea en este caso sea la M, la podemos calcular la energía que tendrá ese fotón de rayos X, restando lo que sería la energía de enlace menos la energía de enlace que tiene la capa exterior. En este caso, si ionizamos lo que es un electrón de la capa M, digamos,
donde su energía de enlace sería aproximadamente 3 y se ioniza el hueco de la capa M que queda, se rellena con lo que es la capa O, donde aproximadamente es 0.08 kiloelectronvoltios. Entonces la respuesta nos quedaría de 2.090. 2.92. Y este sería el kiloelectronvoltio, la energía de enlace la energía que ocupó para poder, o en este caso la energía de radiación de emisión que hizo ese rayo X característico que salió de esa emisión. Y eso sería todo.